Los efectos del cambio climático pasaron de ser un discurso a la búsqueda de acciones que logren mitigar su avance. Los diagnósticos no son alentadores, los recursos naturales escasean y hay cada vez menos opciones de recuperar lo perdido. Gobiernos y organizaciones civiles han tomado cartas en el asunto y los privados también. Es el caso del sector de la construcción. Sus propios estudios afirman ser los responsables del 40% de los gases de efecto invernadero. En Chile, esa cifra es del 34%. El compromiso es lograr la descarbonización al año 2050. La falta de estadísticas en nuestro país hace difícil poner en marcha un plan que cumpla con ese objetivo. Por eso, cada una de las iniciativas suma. Chile Green Building Council es una corporación que trabaja en mejorar el desempeño en edificaciones, infraestructura y ciudades. 50 empresas y organizaciones son socias y aportan sus ideas para bajar las emisiones contaminantes y desarrollar proyectos aptos en habitabilidad y que sean sustentables. Tema que abordamos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Ese es solo uno de los temas que tendremos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Bienvenidos, vamos de inmediato a nuestros titulares. En nuestro mirador sabremos más de un estudio inédito que realizó un grupo de científicos en mares antárticos. Es la primera vez que se obtienen datos de este sector del mundo de las 4 estaciones del año. Y en Mundo Tech, José Ignacio Stark nos va a detallar las razones por las que Apple se niega a pagar impuestos en Irlanda y los adelantos también que trae el último lanzamiento de Samsung. Y haremos un zoom a la propuesta de la industria del carbón que asegura tener la fórmula para atrapar cerca del 90% del CO2 que se produce en los procesos industriales. ¿Será realmente viable? Las respuestas en Mundo Plus Vanguardia. Científicos chilenos y estadounidenses realizó un estudio a través de un innovador sistema de sensores que fueron instalados en focas con el fin de obtener datos de la variabilidad oceánica del Mar de Ross durante un año y así poder analizar cómo ha influido el cambio climático en esa zona austral del mundo. Vamos a conocer más de los resultados de esta investigación. Para eso estamos ya en contacto con la investigadora del Centro Ideal, Andrea Piñones. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Andrea. Bueno, cuéntanos primero cuál es la necesidad que surge en términos de la información que se buscaba obtener a través de esta investigación y cuáles eran las dificultades que había justamente para obtener esos datos hasta ahora. Mira, bueno, la necesidad parte principalmente porque el Mar de Ross es un área bastante inhóspita y bastante difícil de llegar con métodos convencionales de oceanografía, para realizar mediciones de oceanografía en la región costera del Mar de Ross. Entonces, la idea de utilizar las focas de Weddell como un oceanógrafo, un mini oceanógrafo, partió desde ahí, digamos, desde esa necesidad de poder cubrir durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Básicamente las focas midieron 3 años continuos registros de temperatura y salinidad y profundidad de la columna de agua a lo largo de toda la región costera del Mar de Ross. Claro, o sea, lo que se necesitaba era información sobre los cambios que había a lo largo de todo el año y por las características del lugar, entiendo, Andrea, solo se podía hacer en verano, por lo tanto tuvieron que innovar y buscar esta información a través de esta investigación. Específicamente, ¿cómo a través de focas se puede obtener esa información? Mira, lo que realizamos fue lo siguiente, a través de sensores, que se llaman los mini CTD, unos sensores pequeños que pesan alrededor de 600 gramos. Estos sensores se colocan sobre el pelaje de la cabeza de la foca, se pegan con una resina que es especial para atachar estos sensores sobre el pelaje. Y estos permanecen durante todo el periodo que ellos tienen ese pelaje. Después de un año ellos lo botan, cuando pelechan al verano siguiente, ellos botan estos sensores.
Entonces, el sensor además tiene incorporado una antena, la cual sirve para la transmisión de los datos al satélite cuando ellas, después de realizar este buceo a través de la columna de agua, realizan el buceo, el sensor va midiendo la temperatura, va registrando, midiendo quedando el registro incorporado dentro del sensor de temperatura, salinidad y profundidad. Y a medida que ellas bucean, van registrando, luego ellas salen a superficie para tomar aire y respirar, ¿cierto? Y toda la información se transmite a través de vía satelital y el registro queda, un registro promedio, eso sí, queda guardado en el sistema. O sea, iban obteniendo la información en el momento y después, se juntaba todo en el fondo esta información para poder empezar a sacar conclusiones. Esto fue durante 3 años, o sea, fue un periodo largo de tiempo. Claro, las focas se pusieron aproximadamente alrededor de 20 a 22 sensores en 22 focas durante el año 2010, verano 2010, verano 2011 y verano 2012. Perfecto. ¿Y qué información se pudo obtener a partir de esta investigación y qué relevancia tiene en estos momentos? Mira, bueno, nosotros poco sabíamos de cómo eran los mecanismos físicos en regiones muy costeras del Mar de Ross, ya a una tan buena resolución temporal y espacial como nos pudieron entregar las focas, ya con sus sensores. Entonces, principalmente pudimos entender y avanzar en el conocimiento de los procesos físicos que son más importantes y que transforman las masas de aguas, ¿ya?, dentro de la región costera del Mar de Ross. Ahora, la relevancia que tiene esto es que existen pocos lugares alrededor de Antártica donde ocurren procesos de formación de masas de agua, ¿ya? En regiones, por ejemplo, ecuatoriales existe la evaporación del océano por el calor. Por el contrario, en la región antártica existe lo opuesto, la formación de masas de agua. Estas masas de agua que son más densas, que se forman producto de la formación de hielo marino, pasan a formar parte de las cuencas oceánicas de los principales océanos, Pacífico, Atlántico, Índico. Entonces, están encargadas de transportar y mover calor alrededor del océano. Por lo tanto, la región del océano austral en general es una región que modula y que en cierta forma mueve el calor alrededor del planeta, por el océano, ¿ya? Ahora, una de las regiones donde se forman masas de agua es el Mar de Ross, ¿ya? Perfecto. Y con esto pudimos entender un poco cómo es ese proceso a lo largo del año y la diferencia que hay entre año y año, porque tuvimos la comparación de registros de 3 años diferentes. Claro, diferentes condiciones. ¿Y se puede obtener alguna información también relacionada al cambio climático, cómo ha impactado ese lugar? Mira, con los 3 años de registro que tenemos es difícil poder decir, realizar una conclusión o sacar una conclusión de cómo el cambio climático está afectando, porque solamente tenemos registro de 3 años. Pero sí lo que podemos entender es cómo el proceso funciona para nosotros poder después tomar este proceso y ponerlo en modelos que realizan proyecciones a futuro. Perfecto. ¿Ya? Primero, entonces, ponemos el proceso en un modelo oceanográfico que nos permite entender el presente y de esa forma podemos calibrar ese modelo en el presente y así tomar el mismo modelo y realizar proyecciones a fines de siglo, por ejemplo. Y ahí podríamos ver entonces de qué manera se está modificando el comportamiento en esa zona austral, o sea, las proyecciones que se hacen podrían ser justamente basadas en lo que ustedes obtuvieran de información en ese lugar durante estos 3 años de experimentación. Sí, así es. O sea, nos serviría, digamos, es una herramienta que nos ayuda a poder predecir en el futuro, pero a través de los diferentes pasos que yo te Entiendo. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que ha pasado en ese sector a raíz del cambio climático? Entiendo que está todo en investigación y en estudio, pero ¿cuál es la información que podemos obtener hasta este momento?
Bueno, uno de los principales cambios ambientales que ha sufrido el Mar de Ross en este momento es la formación de hielo marino. Eso, el periodo de formación y de deshielo ha cambiado. Y lo que sí sabemos es que ha habido un gran aumento, un aporte significativo de agua menos salina de regiones que están hacia el este del Mar de Ross. O sea, básicamente a través de la corriente costera antártica hay una influencia de agua menos salina y eso ha influenciado la formación de hielo marino en esa región, principalmente. Claro. Bien, pues Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mundo Plus Vanguardia y bueno, mucho éxito en la investigación que continúa en ese sector. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa en Mundo Plus Vanguardia y ya regresamos para conversar en nuestro Mundo Tech de Apple, que se resiste a pagar una millonaria suma en impuestos atrasados a Irlanda, tal como se lo ha pedido la Comisión Europea. Eso lo estaremos analizando con José Ignacio Stark. En medio de la crisis climática, las industrias quieren bajar sus emisiones de CO2 y para eso apuestan por un nuevo aliado que sería el llamado carbón limpio. Esto como una forma de mejorar su imagen. Florencia Vial nos cuenta más detrás de esta iniciativa en nuestro Zoom. Claro, Andrea, porque se trata de una de las industrias menos amigables, la verdad, debido al daño que provoca el planeta. Hablamos de la industria del carbón que, debido a la mayor conciencia global sobre la necesidad de avanzar hacia una economía verde, ha perdido obviamente terreno en gran parte del mundo. Sin embargo, se trata de una industria que se niega a morir y por eso encontró en la tecnología de captura de CO2 un nuevo aliado para tratar de cambiar su imagen. Una que, por cierto, existe desde hace al menos 4 décadas y que ahora ha retomado fuerza para evitar que la industria del carbón pierda terreno justamente en la energía mundial. Se trata de una tecnología que captura CO2, también conocida como CCS, por las siglas en inglés de captura y almacenamiento de carbón, que a través de un proceso industrial evita que este gas de efecto invernadero llegue finalmente a la atmósfera, ayudando así a retrasar la crisis climática. Una tecnología que, según la Asociación Mundial de Carbón, puede atrapar hasta el 90% del CO2 que producen los procesos industriales o de extracción de recursos, previniendo que este elemento tóxico entre a la atmósfera. Es decir, un proceso que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que liberan las industrias de carbón al, entre comillas, esconder este gas en depósitos subterráneos para que no aporte a la acumulación de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, validece tanto en términos económicos como sustentables ante las denominadas energías limpias, como por ejemplo la energía solar o también la energía eólica. Esto porque pese a que este sistema existe hace, como yo les decía, al menos 40 años y se usa sobre todo en pozos de gas, hay un gran problema u obstáculo para que esta tecnología se convierta en una solución viable para los problemas climáticos y es justamente su alto costo. Según expertos del Instituto para Análisis Económicos y Financieros de la Energía de Estados Unidos, esta tecnología puede ser efectiva, pero es extremadamente cara y eso se convierte en un problema, obviamente, para quienes lo tratan de defender. Y para entender mejor las cifras, pasemos a revisar la siguiente gráfica. Bien, bueno, según estudios de este instituto, el costo de 1 megawatt por hora de una planta de carbón sin la tecnología que yo les mencionaba, la CSS, es de unos $35. Sin embargo, esa cifra salta a más de $80 si a esa misma planta se le añade esta tecnología de captura de CO2. Mientras que en el caso de una planta eólica, por ejemplo, el valor por el megawatt por hora es de apenas $21. Sin embargo, los productores del carbón mantienen su foco en esta tecnología como la gran opción para que su industria sobreviva, mientras que son, la verdad, cada vez más los científicos que piden abandonar las energías fósiles para reducir de manera urgente los gases de efecto invernadero. Bien, ya vamos a revisar varios temas en nuestro Mundo Tech de hoy. Estamos con José Ignacio Stark, que nos trae novedades de Apple, Samsung, sí, y algo más. y también Google. algo más con Google, sí, bien importante.
Semana acontecida la semana pasada, Andrea, mientras tú estabas fuera, se lanzó el Huawei Mate 30, el sucesor de tu teléfono. Pero, bueno, de eso vamos a hablar en otro momento porque... Le vamos a dar un espacio. Le vamos a dar un espacio completo porque el viernes, porque hay hartas novedades que tienen que ver con Google. Y hablando de Google, vamos a partir por eso. Tú sabes que la semana pasada se lanzó oficialmente Apple Arcade, que es la suscripción a más de 100 juegos de Apple para que tú puedas jugar en tu iPhone, en tu iPad, en tu Apple TV a partir de hoy y pronto en tu Mac. ¿Ya? Pero esta semana Google lanzó una suscripción que se llama Google Play Pass. ¿Y qué significa esto? Por los mismos $5, que tú pagas con Apple Arcade, tienes 350 juegos. Juegos que ya existen, obvio, juegos que ya están disponibles en la Play Store. No son juegos exclusivos, sino que son 350 juegos con la misma promesa que tiene Apple Arcade, que es juegos sin publicidad, sin descargas pagadas y sin adicionales que tú tengas que comprar posteriormente a la descarga del juego. Y además de eso, viene con aplicaciones pagadas. O sea, aplicaciones que tú generalmente deberías comprar. Por un extra, claro. Exactamente, no. Viene también aplicaciones seleccionadas de la Play Store que son, dicen en Google, las más solicitadas, por lo menos en el ámbito de pago. Y esa suscripción mensual sale $5. ¿Cuál es el problema? No hay exclusivas. Ese es el primer tema, no hay exclusivas. Segundo, no está diseñado como para todas las plataformas en específico. ¿En qué sentido? Apple Arcade está asegurado que va a funcionar, obviamente, en todas las plataformas que corran iOS 13. Eso es desde el iPhone 6S en adelante. Pero ¿qué pasa con la fragmentación de Android? No todos los equipos son capaces de correr algunos de los juegos que estamos viendo en pantalla, como Limbo o como Terraria. Limbo es buenísimo, debo decirlo. No todos tienen la capacidad de poder jugar esos juegos. Entonces, quizá pagar por una suscripción por juegos que no van a realmente van a afectar la performance de tu celular o no van a tener una buena experiencia de juego. Quizá ahí hay un problema y finalmente es un síntoma de, obviamente, la fragmentación de Android y de cómo el ecosistema se ha ido desarrollando en los últimos años. ¿Qué tan masivas son las suscripciones a estos juegos, a estas plataformas? Son bastante masivas. ¿Y por qué el ethos de de Apple Arcade y de Google Play Pass? Porque generalmente los juegos más masivos son gratis de descargar, son free to play, pero en ciertos momentos para poder avanzar dentro de los niveles o para poder tener alguna característica adicional, tú tienes que hacer un pago a través de tu cuenta de Google Play. O sea, te enganchan y después te piden. Tú que eres mamá y sabes que tus hijos, por ejemplo, juegan Fortnite, ahí están, métale comprando pavos para poder seguir jugando y avanzar. Y eso, obviamente, tiene un daño económico porque el que paga la tarjeta es papá o mamá. Y en este caso, Google Play Pass funciona para los papás porque te va a permitir tener un montón de juegos. Obviamente no está Fortnite, no está PUBG, etcétera, pero te va a permitir tener 350 juegos disponibles sin tener que pagar un peso, siempre y cuando tú configures la cuenta familiar en Google Play. Ahora, si uno va sumando las suscripciones, puede hacer un buen monto, porque uno dice $5 por aquí, 7 por allá. Bueno, estamos viviendo en una época de suscripciones, ya hay que... Bienvenida. Después de los Emmy, ya tenemos que empezar a considerar cuánta platita vamos a invertir en cada servicio de streaming. Oye, hablando de platita, porque dijimos que hoy día íbamos a hablar de dinero, vamos a hablar de una situación bastante particular y que tiene que ver con economía y tiene que ver con digital, porque hoy día todo tiene que ver con toda la tecnología y tiene que ver con Apple. Tiene que ver con Apple y algo bastante extraño. Por un lado, Apple tiene oficinas en distintos paraísos fiscales, ¿no? Que les permiten rutear, obviamente, los ingresos que tienen y, obviamente, mantener un costo de impuestos bajo. En el caso de Europa, los principales paraísos fiscales son los Países Bajos, o Holanda, y Irlanda. Y resulta que la Unión Europea determinó que Apple debía pagarle a Irlanda $14.400 millones
por impuestos atrasados a Irlanda. Impuestos que son obviamente una protección de Irlanda a las compañías que se instalan ahí y hacen negocios porque obviamente traen beneficios económicos a ese país. El tema está en que la Unión Europea finalmente obligó a Apple a pagar ese dinero, pero sin embargo, cuando Irlanda recibió la plata, bloqueó la cuenta corriente donde Apple depositó la plata, porque no quiere esos impuestos, porque Irlanda considera que si el dictamen de la Unión Europea los obliga a recolectar dinero en impuestos que la Unión Europea considera que deben ser pagados a las compañías tecnológicas y a todas las compañías que tienen su sede en Irlanda o los Países Bajos, obligan, obviamente, a desacelerar la economía y peligran la competitividad del país en ese aspecto. Es decir, si es que la Unión Europea obliga a cobrarle un impuesto a las empresas que buscan tener una operación más baja con impuestos más bajos directamente en ese país, las empresas se van a ir ya no y no van a querer que operar. estén en esos países. Exactamente. Entonces, ha sido todo un tira y afloja en este momento. Bruselas está peleando con Irlanda. Irlanda no quiere recibir la plata de Apple. Apple no quiere pagar la plata. Entonces, estamos en un enredo de proporciones. Imagínate, es como si Apple se instalara en Isla de Pascua. Es como, no sé, una cuestión así, que es nuestro propio paraíso fiscal. Pero no sabemos cómo va a terminar esto. Sin embargo, no es el único país europeo que está cobrando impuestos a las grandes compañías tecnológicas. Hay más de 700 millones de pesos 700 millones de euros que tiene que pagar Google a Francia por el impuesto tecnológico que también está dentro de las Cortes francesas. Y obviamente se viene también otra decisión muy importante para Google, que tiene que ver con el derecho al olvido, que una corte europea decidió que solamente se mantiene en Europa y no es aplicable globalmente. Así que ahí también hay otra consecuencia económica para Google, que va a tener que seguir manteniendo, obviamente, el derecho al olvido solamente en Europa y no en el resto del planeta. Tenemos novedades de Samsung. Tenemos novedades de Samsung, mi querida Andrea, y tienen que ver con el Galaxy Fold, que finalmente se arregló. Se arregló el Galaxy Fold, lo cual es muy bueno para Samsung después del lanzamiento fallido en el mes de abril, donde los periodistas de tecnología que recibieron las primeras unidades de testeo detectaron la falla en la construcción del equipo, y este 27 de septiembre, después de haber sido presentado durante la IFA en Berlín en las primeras semanas de este mes de septiembre que ya se termina, se lanza el Galaxy Fold más o menos por $1.850 en su modelo más básico. Y bueno, ¿cuándo va a llegar a Chile? Porque te acuerdas que Era la pregunta. Era la pregunta. La gente de Samsung dijo efectivamente en el mes de marzo que iban a hacer todo lo posible porque el Galaxy Fold llegara a Chile durante la segunda mitad del año. Yo creo que no, o sea, si bien no hay una respuesta oficial por parte de la gente de Samsung Chile, que no tiene una posición oficial en torno a esto, considerando esas declaraciones a principio de año, yo creo que el Galaxy Fold debería estar acá más o menos a finales de año o mediados del primer trimestre del 2020. Debería estar ahí. Uno que no puede llegar, el Mate 30 Pro, pero eso lo vamos a hablar el próximo viernes, Andrea. Sí, hay hartos temas que nos van a quedar pendientes. Sí, en todo caso, bueno, ya sabemos que me quedó una duda con el precio. Sí. $1.850 desde. ¿Eso significa que acá podría llegar? Sí. Si hacemos la... O sea, ¿estamos haciendo el dólar por 1.000? Sí. Estamos haciendo una conversión a 1.900.000 pesos probablemente. Ahora, considerando que Samsung hizo un esfuerzo bastante interesante con el Note 10 y el Note 10 Plus, que parten desde los 849, creo que puede llegar un poquito más bajo, pero en torno a los teléfonos que vienen ahora, le hace el Mate 30 Pro, que puede que no llegue y no está confirmado ni por Huawei ni por las operadoras, puede que llegue más o menos en torno al precio que llegue el Note 10. De ahí viene el iPhone 11, que ya está en las importadoras aproximadamente desde 650, 750.000 pesos. No les recomiendo que los compren en las importadoras, no paguen el precio de ser los primeros. Esperen que llegue más o menos la segunda semana de octubre, tirado al final o principios de noviembre.
que va a llegar más o menos, en el caso del 11 Max Pro, más o menos por 1.300.000, y ahí llegaría el Galaxy Fold, que estaría por 1.600.000, 1.700.000 desde. Ojo. ¿Ya está? Hasta, yo creo, fácil los 2 millones de pesos. De hecho, creo, Andrea, que probablemente las importadoras, las clásicas, van a empezar a ofrecer el Galaxy Fold quizás desde la última semana de este mes, le hace la próxima, o la primera de octubre, y más o menos por ese precio cercano a los 2 millones de pesos para quienes quieran tenerlo primero. Tiene que gustar harto, sí. Te tiene que gustar harto y tienes que tener harto para pagarlo. José Ignacio, el viernes entonces tenemos el viernes Mate 30 y 30 Pro, que fue lanzado en Múnich. Ahí vamos a tener las novedades. Perfecto, nos vemos. Nos vemos. Chao. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra mesa chica para analizar hoy un tema muy relevante que tiene que ver con las nuevas construcciones que deben ser sustentables, cuáles son los cambios que hay que hacer en la industria. Ya volvemos en Mundo Plus Vanguardia. El cuidado del medio ambiente y la calidad de vida ha llevado a que varias empresas hayan empezado a buscar la manera de mejorar sus procesos. World Green Building Council es una entidad que incentiva a perfeccionar el desempeño sustentable de edificaciones, infraestructura y ciudades a través de proyectos e iniciativas innovadoras. Queremos conocer más sobre este tema. Para eso estamos con la directora ejecutiva de Chile Green Building, María Fernanda Aguirre, que ya está en nuestra mesa. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero partir preguntándote, ¿qué tan contaminante es el sector de la construcción que genera la necesidad también de replantear la manera en que se han hecho las cosas hasta ahora? Mira, nosotros tenemos dos problemas. A nivel mundial hay datos principalmente de países desarrollados, y en el caso de Latinoamérica hay países en vías de desarrollo como Brasil, que hay datos concretos de cuán contaminante es la industria de la construcción, no solo con respecto finalmente a lo que son los gases de efecto invernadero, que está directamente vinculado al consumo de energía, sino también a lo que es consumo y contaminación de las aguas, y además generación de residuos sólidos y otro tipo de residuos como residuos orgánicos. El problema es que en Chile esa caracterización de los impactos está muy diluida, porque tiende, por ejemplo, en el caso del consumo de la energía, a mezclarse con otros procesos, como son, por ejemplo, los procesos industriales, o lo que son, por ejemplo, otro tipo de procesos que generan también residuos. Entonces, finalmente, claro, a nivel de Chile, sí. Nosotros, por ejemplo, en el sector construcción hemos detectado que hay un 78% justamente de consumo de energía que se va a lo que es el sector construcción, entiéndase todo lo que es construcción, ¿cierto? Industrias, claro, oficinas y residencial, y que a su vez hay un 38% de gases de efecto invernadero que son resultantes justamente de todo el proceso de construcción que tiene que ver con edificación, infraestructura, y que cubre todo el ciclo de vida finalmente de las edificaciones. O sea, partimos de un primer problema, que es no tener toda la información más detallada, ¿no?, de cuáles son los efectos de los distintos procesos que hay en las etapas de construcción, a diferencia de otros países que me imagino en eso están más avanzados. De otros países y de otras industrias también. De otras áreas, ¿no? Exactamente. Ahora, frente a lo que tenemos y lo que sabemos, es una industria que genera contaminación. Mucha contaminación. ¿Qué se puede empezar a hacer y cuál es específicamente la labor que ustedes realizan, los objetivos que se han planteado para que eso empiece a cambiar? Perfecto, mira, nosotros lo que hemos hecho es trabajar a nivel de 3 grandes áreas, que la primera tiene que ver, no la más importante, pero sí la primera con la que se empezó a trabajar, tiene que ver justamente con la huella ambiental resultante del funcionamiento y operación de la infraestructura. Finalmente, tú tienes un edificio que puede estar fácilmente operando 60, 70 años, y a lo largo de toda esa etapa, obviamente, de vida útil del edificio, hay gran cantidad de emisiones que se generan y de consumo de recursos. Hay otra etapa o otro sector en el que nosotros trabajamos que tiene que ver con la huella ambiental incorporada en las edificaciones, que es algo básicamente de lo que se habla hace poco, que finalmente un edificio está construido de materiales, y esos materiales cargan con una mochila ambiental de su fabricación que queda embebida en el edificio mismo. O sea, ¿de dónde viene cada una de esas materias primas, por ejemplo? Exactamente, que es una metodología que nosotros de hecho la difundimos mucho, que te permite cuantificar esos impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida. Y por otro lado tienes lo que es el confort y el bienestar humano. Finalmente uno tiene que entender que uno hace
ciudades, edificaciones, infraestructura pública para que la usen las personas. Entonces, hoy en día está justamente, bueno, nosotros pertenecemos a una organización internacional, entonces está el Human per Nature, que se entiende que justamente todo esto tiene que ir en función no solamente de los recursos, sino de las personas y de la naturaleza. Entonces, es lo otro, bienestar, confort, productividad, en lo que nos estamos enfocando también. Claro, ahora, esto implica una reformulación de todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Completa. Desde, me imagino, la planificación hasta finalmente el uso que le dan cada uno de los habitantes de una casa, un departamento, una oficina, etcétera. Exacto. En estos procesos, ¿cuáles crees tú que debieran ser los cambios más urgentes de la manera en que se están haciendo las cosas? Mira, es bien complicado, porque uno con todo este tema justamente del discurso que fue bien embullado de Greta Thunberg ayer, nosotros lo conversábamos de hecho harto en la oficina también, hay acciones que son individuales y hay acciones que son colectivas. Eso es súper importante. O sea, todos nosotros, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa y hay acciones individuales obviamente que nosotros podemos hacer, pero la acción colectiva es más complicada porque tiene que ver justamente con aunar esfuerzos sectoriales. Entonces, una de las principales cosas tiene que ver, y que es algo en lo que nosotros venimos ya trabajando hace algunos años, es justamente a funcionar nosotros como corporación, somos una corporación sin fines de lucro finalmente, de aunar todos los esfuerzos entre sector público y sector privado. Finalmente, la discusión había estado muy separada entre ciertos esfuerzos que pertenecían al sector privado, vinculados obviamente a temas de rentabilidad, y por otro lado, ciertos esfuerzos del sector público que eran muy sector público academia. Entonces, hoy en día funciona, yo te diría, soy bien optimista, así que bastante bien, y nosotros hemos hecho ese trabajo de articulación. Ahora hay conversación entre Sí, mucho, de hecho, se conversa mucho y el sector privado tiene un rol bien importante porque son justamente los que hacen los esfuerzos, son los que generan la mayor cantidad de emisiones, por lo tanto son de ahí, de los esfuerzos, donde tienen que venir. Y por otro lado, entendiendo que uno tiene que funcionar con toda la cadena de valor de la construcción. O sea, tienes que trabajar desde el profesional de la arquitectura y la construcción, el proveedor de los materiales, el que instala y el que construye, y obviamente el que utiliza y además opera en los edificios. Entonces, sin esa comprensión holística de lo que es la construcción, es súper difícil funcionar. O sea, tú puedes finalmente tener acciones concretas por cada parte, pero se tiene que tener esta visión integral finalmente de cómo funciona la construcción. Por supuesto, y eso implica desde el primer minuto de esta gran operación empezar a pensar de manera sustentable. Exactamente. Vamos viendo algunos ejemplos concretos, ¿no? de cambios que se necesitan hacer. Yo inmediatamente cuando vi esto dije, bueno, cambios en materiales, la manera de pensar los lugares, lo que tiene que ver con aislamiento, de frío-calor. ¿Cuáles son, a tu juicio, o los puntos donde se están poniendo en estos momentos énfasis en esa nueva mirada respecto a cómo se tienen que hacer las cosas? Mira, lo interesante y lo primero es que uno tiene que entender que hay que cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Es lo primero. Hoy en día, nosotros como Chile, además tenemos la particularidad de que además somos un país sísmico. Entonces tenemos justamente edificaciones que tienen una razón de ser, obviamente, que están sobreestructuradas, pero porque también tenemos un problema súper puntual justamente de catástrofes. O sea, hay una norma que cumplir además. De todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Pero dentro de esa realidad de nosotros hay cosas que se pueden hacer, y en ese sentido algo que se está usando mucho, de lo que se está hablando mucho, es justamente de la prefabricación y la construcción industrializada, donde tú, además de planificar y generar menos residuos en obra, lógicamente también generas menos mermas de material en el minuto de fabricar lo que tú finalmente vas a poner en la obra. Lo otro también son las metodologías. Finalmente, cuando tú tienes procesos que son ordenados, como el caso, por ejemplo, del BIM, que es algo que se está usando mucho, principalmente en este minuto, en el sector privado, en grandes proyectos. Nosotros también difundimos lo que son las prácticas colaborativas y desjerarquizadas dentro, justamente donde el mandante o el dueño ya no pasa a ser esta figura como que se preocupa solamente cuánto cuesta o cuánto más cuesta un proyecto sustentable, sino que participa directamente de la elaboración del proyecto. Y otra cosa tiene que ver justamente con el entendimiento, por ejemplo, de lo importante que son las cubiertas vegetales. Cuando tú tienes como medidas finalmente de adaptación, porque claro, tú tienes ciudades que ya están construidas, tienes que hacer algo para reducir la temperatura, para bajar el efecto isla de calor, y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que son infraestructura vegetal a nivel de cubierta también, y que va muy vinculada a la construcción industrializada. Eso es bien interesante, porque uno ya lo ha visto, me imagino que en otros países está bastante más desarrollado. ¿Qué tan factible es masificar una medida como esa? Que además tiene un efecto estético, no solamente la utilidad que tiene per se, ¿no? para
Para lo que implica el aislamiento en términos de las temperaturas. Exacto, exacto. Mira, las cubiertas vegetales, como todo, si están bien hechas, funcionan perfecto. Ya obviamente todos los procesos constructivos cuando no están adecuadamente hechos no tienen el funcionamiento que uno espera. En Chile en este minuto se está trabajando en un cuerpo normativo que justamente nace de que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción incentiva las cubiertas vegetales, ¿ya? Y eso ha sido un gran paso y que es algo que es súper reciente, pero se entendió que esas cubiertas vegetales obviamente tenían que tener una normativa que regulara la forma en cómo son, ¿cierto?, calculadas las estructuras, la impermeabilización, las mismas especies vegetales, el sustrato, etcétera. Pero lo que sí nosotros echamos de menos acá mucho es algo, por ejemplo, que sí pasa en Perú. Perú tiene en varios de sus distritos incentivos para los proyectos que tienen cubiertas vegetales en el sentido de que te permiten, por ejemplo, tener un mayor coeficiente de constructibilidad o, por ejemplo, tener 2 pisos más de altura. Entonces, eso es algo en lo que nosotros como Chile estamos al debe en los incentivos justamente para este tipo de iniciativas. ¿Hay algún beneficio adicional que impulsa de todas maneras que efectivamente haya una intención de realizarlo? Ahora, en términos de costo, ¿es muy alto? Mira, sí, hay una inversión inicial, eso es importante. Lo que pasa es que, claro, son servicios profesionales y generalmente son servicios que son, tú tienes un profesional, ¿cierto?, que la cubierta, la impermeabilización, el cálculo estructural, pero eso todo tiene después, que es algo que nosotros de hecho impulsamos mucho, esta visión que tiene que ver con el payback, con el periodo de retorno, que es la misma discusión que se tuvo justamente con las energías renovables hace un tiempo. Claro. Hay una inversión inicial, pero eso tiene un retorno que lógicamente mucho mayor. Mucho mayor y que tiene beneficios que no solo van desde el punto de vista monetario, que es lo que uno puede ver, sino además de impactos, obviamente, en términos justamente, mira, hay un concepto bien interesante que es la biofilia, que justamente indica el impacto que tiene en el estado anímico de las personas el tener acceso, por ejemplo, cuando estamos en sectores súper urbanizados, a lo que son especies vegetales o infraestructura verde. Claro. Ahora, cuando hablamos de esta transformación, hay cosas que ya debieran empezar a desaparecer dentro de la construcción. Estoy pensando en cierto tipo de diseños o en cierto tipo de materiales que ya, por un tema justamente de preocupación medioambiental y desarrollo sustentable, debieran empezar a desaparecer. Sí. Mira, Chile es un mercado bien interesante, yo te diría que el mercado latinoamericano en general, porque se ha autorregulado bastante. O sea, finalmente se empezó a responder, a ver, como nosotros somos un mercado abierto, algo que empezó a pasar acá fue justamente que empezaron a llegar multinacionales y empresas que venían con sus propios requerimientos de fuera. Entonces lo que hicieron justamente fue impulsar estos cambios. Entonces el mercado fue justamente respondiendo porque lógicamente tenía que saber satisfacer estas necesidades que venían de fuera, y en eso nosotros como Chile Green Building Council, una de las estrategias que difundimos son los sistemas de certificación nacionales, internacionales, que son verificaciones de tercera parte del funcionamiento o del desempeño sustentable de las edificaciones. Pero lo que sí se está haciendo hoy en día, o finalmente las cosas que se tienen que cambiar, tiene uno que ver con el tema de la gestión de residuos. O sea, creo que tú has escuchado hablar finalmente de este concepto de economía circular. Exacto. Y que tiene que ver básicamente con un modelo. La economía circular es un modelo económico basado justamente en una adecuada valorización de residuos donde el reusar o el rechazar es lo primero. No uses en tu edificio algo que realmente no vas a necesitar, y se vincula directamente con este concepto de construcción modular, predimensionamiento, prefabricación. Entonces, los que son los proveedores hoy día de materiales tienen que avanzar en generar nuevas tecnologías internas para satisfacer necesidades específicas de los proyectos. Y, por otro lado, los arquitectos tenemos, porque yo soy arquitecto de profesión, que empezar a funcionar, o sea, ya salir de esta disciplina finalmente tan de diseño libre a entender que hay una necesidad específica de materiales y de procesos constructivos en las obras. Claro, o sea, que tenga un objetivo que vaya más allá de algo que se vea bonito, ¿no? Exactamente, el objetivo estético o la funcionalidad, porque finalmente tú tienes que saber equilibrar todo lo que es la utilidad de un edificio, la función, ¿cierto?, versus un concepto estético, pero por otro lado, el impacto ambiental y social empieza a tomar un peso súper importante, y en eso las distintas disciplinas de la construcción tienen una responsabilidad muy grande. De todas maneras. Ahora, me imagino que hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, que en el fondo todo está apuntando a mejorar justamente los procesos en ese sentido, ¿no? Exactamente. ¿Es así? Sí. Mira, lo interesante es que justamente nosotros siempre vinculamos la innovación con la sustentabilidad. Tú no puedes tener desarrollo sostenible si no innovas. Exacto. Y esa es una de las cosas. O sea, básicamente las tecnologías que nosotros tenemos hoy no existían antes. O sea, hace 5 años atrás se hablaba poco de construcción industrializada. Pero sí, por ejemplo, hoy día, el mismo tema de la madera, cómo se ha innovado en que hoy día podamos tener edificios de madera de gran altura
en un país sísmico, lo que antes era impensable. Impensado, exactamente, claro. o nadie se aventuraba. Hoy en día sí, y es parte justamente de todo este estudio que han hecho universidades, centros de investigación, como por ejemplo de la misma Corma, Madera 21, la Universidad Católica, de estas nuevas aplicaciones de materiales que son ancestrales y que tienen justamente, son súper flexibles y tienen varias posibilidades de uso. Entonces, el tema de la madera es una de las cosas. Lo otro, por ejemplo, el fabricar materiales en base a desechos postindustriales, ¿cierto? O postconsumo, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, fabricación de placas o de tabiques con restos de Tetra Pak. Nosotros hemos, por ejemplo, difundido mucho un concepto que viene interesante que tiene que ver con lo que son los paneles de agrofibra, por ejemplo, ¿Ya? En donde tú no usas pegamento que tiene compuestos orgánicos volátiles, que son cancerígenos, sino que la misma agrofibra, al ser prensada en caliente, tiene un elemento que se llama lignina que le permite pegarse y es un aislante térmico que además es fantástico. Entonces tienes materiales que ya no solo cumplen una sola función, que es ser un tabique, sino que además es un tabique, es aislante y saca de la corriente de residuos, ¿cierto?, esos mismos desechos que pasan a ser la materia prima de un elemento de construcción. Claro. Entonces esas son finalmente nuevas tecnologías. Lo otro, por ejemplo, hay paneles hoy en día que funcionan como fachadas ventiladas y que tú no necesitas limpiarlos. Nunca en la vida. O sea, piensa todo lo que cuesta para un edificio, la operación, el mantenimiento, la limpieza, agua, productos de limpieza. Agua. Exactamente. Y productos de limpieza que tienen además componentes que son contaminantes. Entonces, claro, son finalmente productos que envejecen, por ejemplo, y al envejecer van dando otro look estético al edificio, entonces hay otra apreciación también con respecto a la vida útil de los mismos productos. Ahora, tú hablabas al principio de lo que esto implica en términos de la necesidad, por ejemplo, de formación de profesionales con esta nueva mirada. Exacto. ¿Eso está ocurriendo? ¿En qué situación estamos en el país en ese sentido? Mira, yo tengo dos visiones ahí. Voy a hablar nosotros como corporación. Nosotros como corporación, de hecho, somos súper activas en educación y formación de profesionales. Trabajamos a distinta escala desde lo que son trabajos con colegios. Trabajamos mucho con universidades, como funcionamos con partners y con socios. Tenemos varias universidades privadas y públicas que son socias de nosotros y con las que vamos armando proyectos. Y por otro lado, generamos educación propia específica en varios de los temas que te acabo de comentar. Claro. Pero por otro lado está que las mismas mallas de las universidades se modernizan muy poco. Entonces tú tienes o profesores, perdón, pero profesores también que se capacitan poco con respecto a estos temas. Entonces, claro, se valora hoy en día a nivel universitario que sean profesores que tengan algún grado académico, pero que se centran siempre en los mismos procesos investigativos. Entonces, ¿qué pasa? No se abren o tienen ciertas aprensiones con respecto justamente a estas nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Falta modernizar las mallas. Y ahora va a requerir permanente formación, ¿no? O sea, de renovación respecto a esos conocimientos que antes estaban ahí, que podían pasar años. Ahora, la verdad es que se necesita ahí constante Es muy rápido, exactamente. Bien, pues muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Fernanda. Que estén muy bien. Listo, gracias. Nosotros despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana. Que estén muy bien.